Mi nombre es Didier Valderrama y les hablaré sobre la minería en la historia de Colombia. La minería en la historia de Colombia tuvo una etapa bastante relevante, ya que a mediados del siglo XIX Colombia vivió una crisis producto de las guerras de la independencia, y esto trajo consigo que la minería no fuera tomada como una actividad principal, sino que fuera tomada como una actividad ocasional de los lavadores independientes. Pero a principios de los 60, después de la independencia, hubo un rasgo principal en Colombia de la expansión de la minería antioqueña, la cual fue la explotación de los yacimientos de beta. Por otro lado, la minería de aluvión continuó siendo explotada en Antioquia, sobre todo por los mazamorreros de la zona. A principios del siglo XIX se da una declinación de la minería de cuadrillas de los esclavos, y el 85% del oro es producido por los mazamorreros. Ante el nuevo auge minero, varios comerciantes de Medellín, Santa Fe de Antioquia y Río Negro se empeñaron en iniciar una minería de filón que era hasta entonces casi desconocida. A pesar de que durante las guerras de la independencia la producción aurífera en Antioquia mermó un 40% en relación a los primeros años del siglo XIX, fue esta la provincia que hizo un mayor aporte humano y financiero para la liberación de la Nueva Granada. El auge descrito llevó a las autoridades españolas a abrir en Medellín las primeras casas de fundición y la moneda que conociera la provincia en 1807, donde se fundieron más de 200 libras en promedio durante los años 1916 y 1926. Colombia fue el principal exportador de platino del mundo, al tiempo que los precios del metal estaban excepcionalmente altos. La mayoría de ese platino fue explotado por la compañía minera Chocó Pacífico en el río Condoto. Sin embargo, el país no recibió regalías por la extracción de ese metal. Este artículo recuenta esa historia y analiza lo que en ella devela sobre el proceso de la formación del Estado colombiano. Las principales empresas mineras a finales del siglo XIX en Colombia fueron la Frontino and Bolivia's Company en Remedios, la Western Andes Mining Company en Marmato, la Pato Mines en Zaragoza, la CIA francesa en Segovia, la CIA francesa en Henchi, en Zaragoza, y algunas CIAs menores norteamericanas que también habían venido en los años 80. Las principales innovaciones técnicas fueron el molino niviano de prisioneros, la fundición del oro y plata para refinarlos, el molino californiano pesado, el monitor hidráulico, la draga flotante, la cianuración, el uso de la dinamita, el uso de la máquina de vapor, el uso de las máquinas eléctricas y también el uso de la turbia Pelton. En 1851, producto que los empresarios nacionales y los extranjeros trataron por varias formas de incorporar al país técnicos que les permitieran la explotación de las vetas, un extranjero llamado Tyler Moore estableció la primera fundación de metales preciosos en la mina del Zancudo, ubicado en Sitio Viejo. Hacia 1860, los propietarios de la mina del Zancudo establecieron su propia fundación, con la cual lograron desarrollar una tecnología que a su vez les permitió la explotación de minerales de plata. En 1850 existían minas como el Marmato, las cuales contaban con unos 500 trabajadores aproximadamente. También existía la mina de Santana, que se ubicaba en Santa Rosa con unos 250 empleadores, pero era la mina del Zancudo la que se convirtió en la principal empresa para la década de 1860 y hacia 1890. Y contaba con más o menos 1.300 trabajadores, lo cual fue el centro de las innovaciones más importantes de la minería colombiana del siglo XIX. Ella producía más de 300 anuales de plata y oro y otro tanto de oro, pero en 1852 se construyó una empresa extranjera llamada Frontino Bolivia's Company, la cual explotó oro en Frontino y en Remedios, y que para finales del siglo se había superado a la mina del Zancudo y se convertiría en la principal empresa de minería del país. Aspectos importantes en la minería del siglo XIX.
La mujer tenía una elevada participación en la fuerza del trabajo minero, ya que trabajaban llevando arenas y materiales livianos en las playas, aventaderos y organales, lavando los materiales naturalmente disgregados por las corrientes de agua en sus bateas o cuñas. Bueno, en cuanto a la remuneración de los mineros, estos salarios eran considerablemente superiores a los de los otros trabajadores en Antioquia y pues también de los otros trabajadores de las zonas del país. Las minas de metales preciosos explotadas en Antioquia son de tres especies: la mina de oro, la mina de platas y las minas mixtas. Durante el último periodo del siglo XIX, la minería adquirió definitivamente un carácter de industria permanente y por ello fue el resultado de las innovaciones tecnológicas, de la inversión extranjera y la tecnificación de las minas colombianas. La actividad industrial y artesanal. El creciente comercio internacional de la segunda mitad del siglo XIX afectó en forma muy clara la producción artesanal de textiles que se había desarrollado desde la época colonial. Los núcleos principales de producción fueron El Socorro y algunas regiones vecinas para los productos de algodón y Boyacá y Nariño para la producción de lana. Se conservó hasta finales del siglo. El estancamiento de la producción local fue producto de la competencia de los textiles extranjeros cada vez más baratos. Rafael Núñez y Miguel Samper calcularon que más o menos 1 millón de colombianos se vestían con el producto de las industrias tradicionales. Esto quiere decir que abastecían el 30% y 40% de la demanda nacional. Otro de los sectores artesanales de gran importancia en el siglo XIX fue el de la elaboración de sombreros de paja, que parece haberse generalizado a mediados del siglo pasado en regiones de Santander, Huila y Antioquia. Una de las actividades que parecía representar el ingreso de la era de la industrialización fue la del hierro, cuando en 1882 la de la Popa fabricó los primeros rieles, se pensó que finalmente el país abrió una nueva era. Sin embargo, los subsidios estatales que se ampliaron bajo la inspiración de Núñez no lograron sostenerlas, y la hamaca tuvo que ser abandonada, mientras sus instalaciones se utilizaban para una industria textil. Mucho más lógicos eran los esfuerzos para establecer algunas industrias de alimentos y bebidas. En estos casos, la tecnología era simple y la demanda mucho más amplia. Desde la década de 1850 se había establecido una cervecería en La Ceja, Antioquia, y desde antes existían algunas fábricas caseras en Bogotá. Para los años 70 eran varias las instalaciones de este tipo en el país. La apertura de Bavaria, fundada en 1889, que ya comenzó a producir en 1891. Representó un avance considerable: técnicos alemanes, maquinaria moderna, 80 obreros y cierto esfuerzo de integración, explotación de minas de carbón para sus calderas, establecimiento de una fábrica de envases, Fenicia, en 1896 y estimuló la siembra de cebada. Para 1893 se había convertido en una sociedad limitada como algunas otras empresas de la época. Otro tipo de industrias apoyada en una tradición más o menos amplia era la de las jabonerías, fábricas de velas y perfumerías. Usualmente nunca pasaron de ser simples talleres artesanales, distribuidos a lo ancho del país. Dentro del mismo sector, vinculado a la industria química, se hicieron grandes esfuerzos por establecer una fábrica de ácido sulfúrico, tanto para abastecer los telégrafos como las casas de monedas. La demanda nunca fue suficiente para una fábrica de la escala requerida. Mayor éxito tuvieron las fábricas de fósforos. Antes mediados del siglo se elaboraban en Bogotá y a finales del siglo funcionaban fábricas de este tipo en múltiples localidades del país. De este modo se fue expandiendo una pequeña base propiamente industrial, que a pesar de emplear capitales minúsculos y un puñado de trabajadores, logró una permanencia que no habían tenido los ensayos anteriores. Por ello su importancia fue superior a la que simplemente peso cautivo en la producción permitía establecer, pues estos establecimientos contribuyeron a la base y el ejemplo para el impulso que adquiría la industria del siglo XX. La producción agropecuaria para el mercado interno. Aunque los productos de exportación fueron más importantes,
A los ojos de los colombianos del siglo pasado, el grueso esfuerzo productivo del país se orientaba hacia la producción agrícola para el consumo interno. Las poblaciones de tierra fría, como lo es Nariño, tienen alimentación basada en el consumo de papa, por ser el producto que más se cultiva. La población que está ubicada en tierra fría, como lo es Antioquia y Boyacá, su cultivo se basa en plátano y yuca. La caña de azúcar, cultivada en el Valle del Cauca, producto también de climas templados y cálidos, es utilizada para la explotación de sus derivados, como lo es la chicha, guarapo, azúcar y panela. Y con el tiempo aparecen las carnes de res, servían para la alimentación de los sectores urbanos o de más altos ingresos. Por el contrario, la carne de cerdo y gallina hicieron parte central del sistema alimenticio de la clase media. Y las zonas de tierras bajas con el consumo del pescado y entre otros productos, frutas y verduras.